Nunca imaginé que el matrimonio significaría pagar alquiler por mi propia dignidad. Desde el momento en que me mudé con mi esposo, Manuel, y su madre, doña Consuelo, a su casa en las afueras de Valencia, acepté, a regañadientes, enviarle a ella 800 euros mensuales por gastos. No era solo para la comida o las facturas. Era por silencio, por espacio, por supervivencia. Manuel lo llamaba un arreglo temporal, pero pasó un año y nada cambió, excepto las exigencias. El sol de la costa mediterránea que tanto me había enamorado cuando conocí a Manuel, ahora parecía burlarse de mí cada mañana. La casa, una vieja construcción de piedra con un pequeño patio interior, se había convertido en mi jaula personal. Las calles estrechas del barrio, que antes me parecían pintorescas, ahora solo me recordaban lo atrapada que estaba. Doña Consuelo caminaba por la casa como una reina, dictando cada uno de mis movimientos, como si yo fuera una invitada en su palacio. Elena, esa no es la manera de colgar la ropa. Elena, en esta casa siempre comemos puntualmente a las 2. Elena, ¿por qué compraste ese detergente? Sabes que solo usamos marca Bosque Verde. Soportaba todo en silencio, intentando mantener la paz. Manuel trabajaba largas horas en su despacho de abogados, y cuando volvía a casa, lo último que quería era escuchar mis quejas sobre su madre. Es mayor, Elena. Necesita sentir que todavía tiene control sobre algo. Tenle paciencia, me decía mientras besaba mi frente distraídamente, como quien acaricia a un perro. Mi trabajo como traductora freelance me permitía ganar lo suficiente para contribuir a la economía familiar, pero cada vez me resultaba más difícil concentrarme con doña Consuelo, entrando constantemente en la habitación que usaba como oficina, preguntándome si no iba a limpiar el baño o a preparar la cena. Mis amigas de la universidad, especialmente Lucía, me advertían que algo no estaba bien. ¿800 euros al mes? ¿A tu suegra? Elena, eso es una locura. Ni siquiera es el alquiler de un piso entero en Valencia. Pero yo siempre encontraba excusas. La familia de Manuel era tradicional. Doña Consuelo había perdido a su esposo joven y había criado a Manuel sola. Era natural que quisiera mantener cierto control. Además, Manuel me amaba. Me lo demostraba con pequeños detalles. Un libro que me traía de sorpresa. Una cena en nuestro aniversario. Palabras de ánimo cuando me sentía insegura sobre mi trabajo. O al menos eso creía. El punto de inflexión llegó un viernes de marzo. Había terminado un proyecto importante de traducción para una editorial de Barcelona y decidí prepararme un café para celebrarlo. En la cocina, doña Consuelo revisaba unos papeles con el ceño fruncido. «Elena, necesito hablar contigo», dijo sin levantar la vista. «Las cosas están más caras ahora. El recibo de la luz ha subido y el del agua también. Además, estoy pensando en renovar los azulejos del baño principal». Asentí, sin entender a dónde quería llegar. Tomé mi taza y me serví café de la cafetera. «A partir de ahora, necesitaré que aportes 1.200 euros mensuales», soltó, como quien comenta el clima. La taza casi se me cae de las manos. ¿1.200? Pero, doña Consuelo, eso es un aumento de 400 euros. Casi la mitad de lo que ya pago. Ella levantó la mirada de sus papeles, sus ojos pequeños y oscuros clavándose en mí como alfileres. ¿Estás cuestionando mi decisión? Esta es mi casa, Elena. Si quieres vivir aquí con mi hijo, estas son mis condiciones. Algo dentro de mí se quebró. Quizás fue la forma en que pronunció mi hijo, como si yo fuera una intrusa que se lo estaba robando. O quizás fue darme cuenta de que esto nunca terminaría, que siempre habría una nueva demanda, un nuevo precio por la paz. «No», dije con una calma que me sorprendió. «No puedo pagar más, doña Consuelo. Ya estoy aportando lo que acordamos, y no es justo que me pida más sin previo aviso». Su rostro se transformó. La máscara de cortesía que normalmente mantenía frente a mí cayó por completo, revelando una furia que nunca había visto antes. Sus labios se tensaron en una línea fina, y por un momento pensé que me gritaría, que montaría una escena como las que a veces tenía con las vecinas, pero no discutió, no gritó. Se levantó lentamente, dejó los papeles sobre la mesa y salió de la cocina. Respiré hondo, sintiendo una mezcla de terror y alivio. Había dicho que no. Por primera vez desde que me casé con Manuel, había establecido un límite. Tomé mi café, con las manos ligeramente temblorosas,
y volví a mi oficina improvisada para terminar de revisar la traducción. No escuché sus pasos cuando volvió. Solo sentí su presencia detrás de mí un segundo antes de que el dolor estallara en mi hombro derecho. Doña Consuelo había regresado con el bate de béisbol que Manuel guardaba como recuerdo de sus días en el equipo universitario. El primer golpe me alcanzó en el hombro. Caí al suelo, gritando de dolor y sorpresa. Mi cuerpo se convulsionó mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Doña Consuelo, mi suegra, la mujer que había compartido comidas dominicales conmigo durante 3 años, acababa de atacarme con un bate de béisbol. El segundo golpe nunca llegó. Ella se quedó de pie sobre mí, jadeando, con los ojos desorbitados como un animal acorralado. Y junto a ella estaba Manuel, mi esposo, mi compañero, mi supuesto protector, sin hacer absolutamente nada. «Manuel», susurré, extendiendo mi mano hacia él, desesperada. Podía sentir algo húmedo extendiéndose por mi blusa. ¿Sangre? ¿Era posible que el golpe hubiera sido tan fuerte? Él me miró desde arriba, su rostro una máscara indescifrable. Reconocí esa expresión. Era la misma que ponía en el juzgado cuando defendía a clientes que sabía que eran culpables. Distante, profesional, desconectado. «No deberías haberla provocado, Elena», murmuró, tan bajo que casi no lo escuché. «Sabes cómo se pone cuando la contradicen». Esa frase me destrozó más que el golpe. En ese instante, comprendí que no tenía aliados en esa casa. No era la esposa amada de Manuel. No era ni siquiera una nuera tolerada. Era solo una fuente de ingresos y control. Una proveedora herida en un hogar que nunca fue mío. «Ayúdame a levantarme», supliqué, mientras intentaba incorporarme. Manuel dio un paso atrás, como si temiera contagiarse de mi debilidad. «Mamá, vamos a tu habitación. Necesitas calmarte», dijo, tomando del brazo a Doña Consuelo, que seguía sosteniendo el bate, ahora a su lado, como un cetro macabro. «Esta desagradecida, después de todo lo que he hecho por ella», masculló Doña Consuelo mientras se dejaba conducir por el pasillo. «Mi Manolito, siempre supe que cometías un error casándote con esta extraña». Sus voces se desvanecieron a medida que se alejaban. Me quedé sola en el suelo de la oficina, rodeada de mis papeles de trabajo ahora dispersos, algunos manchados con gotas de mi sangre. El dolor físico era intenso, pero era nada comparado con la agonía de la traición. Pasé la noche en el suelo frío, temblando, no de dolor, sino de rabia. Mi visión se nublaba con lágrimas y furia, pero mi mente estaba clara. Algo tenía que cambiar, tenía que escapar, pero no en silencio, no pasivamente. Ellos me recordarían. No me atreví a dormir. Temía que Doña Consuelo volviera a terminar lo que había empezado, o peor aún, que Manuel viniera a convencerme de que todo había sido un malentendido, de que debía perdonar a su madre, de que las cosas mejorarían. Las mismas promesas vacías que me había hecho cuando acepté mudarme a esta casa. Recordé el día de nuestra boda, en aquella pequeña iglesia de Alboraya, con el aroma de los campos de naranjos llegando desde las afueras. Mi familia no pudo venir desde México. El viaje era demasiado costoso para ellos. Solo tuve a mis amigos de la universidad como testigos de mi felicidad. La familia de Manuel, en cambio, ocupó media iglesia. Tíos, primos, antiguos vecinos, todos pendientes de la extranjera que se casaba con el abogado prometedor del barrio. Doña Consuelo llevaba un vestido azul marino riguroso y una expresión que oscilaba entre la resignación y el desagrado. Durante el banquete, la escuché hablar con una de sus amigas. Al menos es trabajadora y no parece interesada en su dinero. Esperemos que le dé nietos pronto para compensar todo lo demás. En ese momento, interpreté sus palabras como la preocupación natural de una madre por su único hijo. Ahora entendía que eran el primer indicio de una guerra que nunca tuve oportunidad de ganar. Las horas pasaban lentamente. A través de la ventana, vi cómo el cielo nocturno de Valencia iba aclarándose gradualmente. Los primeros rayos de sol iluminaron los azulejos del patio interior, creando patrones geométricos que antes me parecían hermosos. Ahora solo veía una prisión decorada. Me arrastré hasta el baño, evitando hacer ruido. Necesitaba evaluar el daño. El espejo me devolvió la imagen de una mujer que apenas reconocí, pálida, con el cabello enmarañado y una mancha oscura de sangre seca en la blusa. Con manos temblorosas, me quité la ropa. Mi hombro derecho mostraba un hematoma enorme,
de un color púrpura intenso que se extendía hacia la clavícula y parte de la espalda. No podía quedarme allí. No sobreviviría, ni física ni emocionalmente. Abrí el botiquín y tomé algunos analgésicos. Luego, moviéndome con todo el sigilo que pude, regresé a la habitación que compartía con Manuel. Él dormía profundamente, como si nada hubiera sucedido. Por un momento, contemplé la posibilidad de despertarlo, de obligarlo a mirar lo que su madre me había hecho, de exigirle que tomara partido. Pero sabía que ya había tomado partido, y no era el mío. En lugar de eso, tomé mi teléfono y llamé a Lucía. Respondió al tercer timbre, su voz aún adormilada. «¿Elena? ¿Qué pasa? Son las 6 de la mañana. Necesito tu ayuda», susurré, temiendo que mi voz despertara a Manuel. «Ha pasado algo terrible. No puedo quedarme aquí». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Lucía, ahora completamente despierta. «Dime dónde nos encontramos. Voy a buscarte ahora mismo». «En la cafetería El Tostadero, en 20 minutos», respondí, sabiendo que era el único lugar abierto a esa hora cerca de la casa. «Voy para allá. No hagas nada estúpido, Elena. Solo sal de ahí y espérame». Colgué y miré a Manuel una última vez. Dormía de lado, dándome la espalda, como hacía casi siempre. ¿Cuándo había dejado de abrazarme durante la noche? ¿En qué momento nos convertimos en dos extraños que compartían una cama? Con movimientos silenciosos, recogí mi pasaporte, mi tarjeta de residencia, algunos documentos importantes y el dinero en efectivo que guardaba para emergencias. Lo metí todo en un pequeño bolso, junto con algo de ropa interior y una muda. No podía llevarme más sin hacer ruido. Antes de salir, me detuve frente a la cómoda donde guardaba mis joyas. El anillo de compromiso que Manuel me había dado brillaba en su cajita de terciopelo. Un diamante modesto pero elegante, que en su día me pareció el símbolo perfecto de nuestro amor. Lo tomé y lo guardé en el bolsillo de mi pantalón. No por sentimentalismo, sino porque podría necesitar venderlo. Pasé frente a la habitación de doña Consuelo, escuchando sus ronquidos rítmicos. Estaba profundamente dormida, ajena al hecho de que su víctima estaba a punto de escapar. Bajé las escaleras con cuidado de evitar el tercer escalón, que siempre crujía. La puerta principal tenía 2 cerraduras. Las abrí lentamente, conteniendo la respiración, y entonces estaba fuera. El aire fresco de la mañana me golpeó como una bendición. Di cada paso como una promesa. No volveré a ser tu víctima nunca más. No lloré, no miré atrás. En lugar de eso, caminé con determinación por las calles vacías del barrio. Los comercios aún estaban cerrados, pero podía ver a los panaderos trabajando tras las ventanas iluminadas de la taona local. El olor a pan recién horneado me recordó que no había comido nada desde la tarde anterior. El tostadero estaba casi vacío cuando llegué. Solo un par de trabajadores nocturnos terminando sus cafés antes de irse a dormir y el camarero, un hombre mayor llamado Paco que me conocía de vista. «Buenos días, guapa». «¿Qué te pongo?», me preguntó, y luego se detuvo, mirándome con más atención. «¿Estás bien? Pareces... Un café con leche, por favor». Lo interrumpí, evitando su mirada. Me senté en una mesa al fondo, desde donde podía ver la puerta. No quería que Manuel o su madre me encontraran si decidían buscarme. Mientras esperaba a Lucía, planeé mis siguientes pasos. Necesitaba un lugar donde quedarme, dinero para sobrevivir hasta que pudiera organizar mi vida. Y sobre todo, necesitaba protección. El golpe de doña Consuelo no había sido un arrebato momentáneo. Había sido la culminación de años de hostilidad. Y la inacción de Manuel no había sido cobardía. Había sido complicidad. Lucía llegó 15 minutos después, con el pelo recogido apresuradamente en un moño desordenado y ojeras que delataban que acababa de salir de la cama. Pero sus ojos se agrandaron con horror cuando se sentó frente a mí y vio mi estado. «Dios mío, Elena, ¿qué te ha pasado?». Le conté todo en voz baja, desde los 800 euros mensuales hasta el bate de béisbol y la traición de Manuel. Mientras hablaba, las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de vergüenza por haber permitido que la situación llegara tan lejos. «Vamos a la policía ahora mismo», dijo Lucía cuando terminé mi relato. «Esto es agresión. Es violencia doméstica, Elena.
Necesitas denunciarlo. ¿Y luego qué? ¿Crees que la justicia se ocupará de una mujer extranjera casada con un abogado valenciano? La madre de Manuel tiene amigos en todas partes. Es la secretaria del párroco. Juega a las cartas con la mujer del comisario. No puedes dejar que se salgan con la suya, insistió Lucía, tomando mis manos entre las suyas. Al menos necesitamos documentar tus heridas. Luego decidirás qué hacer. Asentí, sabiendo que tenía razón. Pagamos los cafés y nos dirigimos al hospital más cercano. En el camino, Lucía me aseguró que podía quedarme en su apartamento el tiempo que necesitara. Tenemos un sofá-cama en el salón. No es gran cosa, pero es tuyo hasta que encuentres algo mejor. En el hospital, un médico de urgencias examinó mi hombro, tomó fotografías para el informe y me recetó analgésicos más fuertes. ¿Cómo te hiciste esto?, preguntó con el ceño fruncido. Mi suegra me golpeó con un bate de béisbol, respondí sin rodeos. El médico intercambió una mirada con la enfermera presente. Ambos habían visto casos similares antes. Voy a preparar un informe detallado, dijo el médico. Te recomiendo que presentes una denuncia. Después del hospital, fuimos directamente a la comisaría. El proceso fue largo y humillante. Tuve que repetir mi historia varias veces, a diferentes oficiales. Algunas de sus preguntas me hicieron sentir como si yo fuera la culpable. ¿Había algún conflicto previo? ¿Provocó usted de alguna manera a su suegra? Pero persistí. Documenté todo. El abuso financiero, la agresión física, el silencio cómplice de Manuel. Cuando el oficial me preguntó si quería solicitar una orden de alejamiento, no dudé. Sí, contra ambos. Mi suegra y mi marido. Eran casi las 3 de la tarde cuando salimos de la comisaría. Me sentía agotada pero extrañamente liviana, como si hubiera dejado una carga pesada atrás. Lucía me llevó a su apartamento en el barrio de Ruzafa, un piso pequeño pero acogedor que compartía con su novia, Marta. Puedes quedarte el tiempo que necesites, me dijo Marta después de escuchar mi historia. Nadie merece pasar por lo que has pasado. Esa noche, acostada en el sofá-cama de Lucía y Marta, escuchando los sonidos de la calle a través de la ventana abierta, planeé mis próximos movimientos. No podía simplemente huir y empezar de nuevo. Necesitaba reclamar lo que era mío, no solo por dinero, sino por principio. Al día siguiente, después de una noche inquieta pero reparadora, contacté con una abogada especializada en violencia de género que Marta conocía. Maribel Rojas me recibió en su despacho, un espacio sencillo pero profesional en el centro de Valencia. Lo primero que vamos a hacer es asegurar tu independencia económica, dijo Maribel después de escuchar mi caso. Dices que has estado enviando 800 euros mensuales a tu suegra durante un año. ¿Tienes alguna prueba de estas transferencias? Asentí. Todas se hicieron por transferencia bancaria, y tengo algunos mensajes de texto donde Manuel menciona estos pagos. Excelente. Eso nos da un buen punto de partida. Vamos a solicitar medidas provisionales urgentes, una pensión compensatoria mientras se tramita el divorcio y el cese inmediato de la convivencia, lo que significa que Manuel tendrá que abandonar el domicilio conyugal o garantizar que puedas recoger tus pertenencias de manera segura. No quiero volver a esa casa, dije con firmeza. Pueden quedarse con los muebles, con todo. Solo quiero mis documentos, mi ordenador y mi ropa. Entiendo. En ese caso, solicitaremos que un agente judicial te acompañe para recoger tus efectos personales. También vamos a iniciar un procedimiento por violencia doméstica contra tu suegra y por omisión de socorro contra tu marido. Durante la semana siguiente, me moví como en piloto automático. Presenté la demanda de divorcio, abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente y empecé a buscar trabajo y apartamento. Mi hombro todavía dolía, pero el dolor físico era casi un recordatorio bienvenido de por qué estaba haciendo todo esto. Lucía y Marta fueron mi sistema de apoyo, ofreciéndome no solo un lugar donde quedarme, sino también solidaridad y amistad incondicional. Con su ayuda, contacté a algunos de mis clientes habituales de traducción y les expliqué que estaba pasando por una situación personal difícil, pero que seguía disponible para trabajar. Siempre has sido muy profesional, Elena, me dijo uno de ellos, un editor de Barcelona con quien había trabajado en varios proyectos. Tómate el tiempo que necesites, y cuando estés lista, tengo un nuevo manuscrito que me gustaría que tradujeras. 10 días después de mi huida, recibí una llamada de Maribel.
El juez ha concedido las medidas provisionales. Mañana podrás ir a recoger tus cosas, acompañada por un agente judicial y un cerrajero, por si han cambiado las cerraduras. ¿Estará Manuel allí?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago ante la perspectiva de verlo nuevamente. No lo sabemos, pero la orden de alejamiento sigue en vigor. Si está presente, tendrá que abandonar la vivienda mientras tú estás allí. A la mañana siguiente, me presenté en la que había sido mi casa durante 3 años, acompañada por el agente judicial, un cerrajero que finalmente no fue necesario, y Lucía, que insistió en venir conmigo para darme apoyo moral. La casa estaba vacía. Manuel debía estar en su despacho, y doña Consuelo probablemente había salido a propósito para evitar encontrarse conmigo. Mejor así. Con eficiencia metódica, recogí mis pertenencias: ropa, documentos, mi ordenador y disco duro externo, algunos libros y recuerdos personales. Lucía me ayudó a meterlo todo en maletas y cajas que habíamos traído. Mientras recogía mis cosas, me sentía como una extraña en lo que había sido mi hogar. Las fotografías de la boda seguían en las paredes, mostrando a una pareja feliz y sonriente que ya no existía. ¿Habíamos sido realmente felices alguna vez? ¿O solo había sido una ilusión? Antes de irme, dejé el anillo de compromiso sobre la cómoda de la habitación matrimonial, junto con mi llave de la casa. No dejé nota. No había nada más que decir. Al salir, respiré hondo el aire de la calle. No era un final, sino un principio. No estaba huyendo, estaba avanzando. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me aterrorizaba. Me llenaba de posibilidades. Durante la semana siguiente, me dediqué a construir un expediente completo. Con la ayuda de Maribel, mi abogada, recopilé todas las transferencias bancarias que había realizado a doña Consuelo. 800 euros mensuales durante más de un año, casi 10.000 euros en total. Una pequeña fortuna que había pagado por mi propia humillación. Esto es más que suficiente para demostrar el abuso económico, me aseguró Maribel mientras revisaba los extractos bancarios en su despacho. Pero necesitamos más pruebas del maltrato psicológico. Afortunadamente, tenía esas pruebas. Como traductora, tenía el hábito de grabar conversaciones complicadas para asegurarme de captar todos los matices. Era una costumbre profesional que había trasladado inconscientemente a mi vida personal. En mi teléfono tenía grabaciones de doña Consuelo menospreciándome, criticando mi acento, mi forma de cocinar, mi manera de vestir. Y lo más importante, tenía una grabación de la conversación justo antes del ataque con el bate, donde ella exigía más dinero y luego amenazaba con enseñarme una lección. Maribel escuchó las grabaciones con expresión grave. «Esto es oro, Elena. Con esto y el informe médico, tenemos un caso sólido no solo para el divorcio, sino para una demanda criminal por lesiones y amenazas». También encontré, escarbando en mis correos electrónicos, varios mensajes de Manuel, donde mencionaba los pagos a su madre como una contribución necesaria para mantener la paz en casa. En uno de ellos, escrito apenas 3 meses después de nuestra boda, decía: «Mi madre está acostumbrada a manejar las finanzas de la casa. Será más fácil para todos si simplemente le das lo que pide. Ya sabes cómo se pone cuando se enfada». Cada nueva prueba que encontraba me hacía darme cuenta de hasta qué punto había normalizado lo anormal, aceptado lo inaceptable. Me había convertido lentamente en cómplice de mi propio maltrato, convenciéndome de que era el precio que debía pagar por formar parte de esta familia. «¿Has tenido noticias de Manuel?», me preguntó Lucía una noche, mientras cenábamos en la pequeña cocina de su apartamento. Me ha llamado varias veces, pero no he contestado. También me ha enviado mensajes, primero confusos, luego enfadados y ahora suplicantes. «¿Qué dice?». Saqué mi teléfono y leí el último mensaje. «Elena, por favor, vuelve a casa. Mamá está muy arrepentida por lo que pasó. Fue un momento de ofuscación. Podemos solucionarlo, como siempre hemos hecho. Te echo de menos». Lucía resopló. «¿Como siempre hemos hecho? Es decir, ¿tú cediendo y ellos abusando? Qué cara más dura. Lo peor es que hace una semana casi habría vuelto», confesé. Habría aceptado sus disculpas, habría fingido que todo estaba bien y habría seguido en ese ciclo tóxico. «Pero ya no», dijo Marta, uniéndose a la conversación. «Ahora ves las cosas como son». Era cierto. Algo había cambiado en mí. El miedo se había transformado en determinación. La vergüenza,
en dignidad. No quería venganza, pero sí justicia, no solo por mí, sino por todas las mujeres que, como yo, se habían encontrado atrapadas en relaciones abusivas, convencidas de que no merecían algo mejor. A finales de esa semana, recibí una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. Era Carmela, la vecina del piso de abajo, una mujer mayor que siempre me había tratado con amabilidad. Elena, hija, me enteré de lo que pasó. Todo el edificio está hablando de ello. Mi corazón se aceleró. ¿Qué están diciendo exactamente? Doña Consuelo va contando que te fuiste con otro hombre, que le robaste dinero antes de irte. Pero yo no me lo creo. Te conozco y sé que eres una buena persona. Respiré hondo, controlando mi indignación. Gracias por avisarme, Carmela. La verdad es muy diferente. Lo sé, hija. La noche antes de que te fueras escuché los gritos, y no es la primera vez. Llevo años oyendo cómo te trata esa mujer. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Carmela, ¿estarías dispuesta a testificar sobre esto? ¿A contar lo que has oído? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No quiero problemas, Elena. Soy una mujer mayor, y tendré que seguir viviendo aquí. Entiendo, no te preocupes. Pero, continuó Carmela, puedo escribirte una carta contando todo lo que he presenciado estos años. Puedes usarla como quieras. Esa carta llegó 2 días después. 8 páginas escritas a mano con una caligrafía temblorosa pero clara, detallando incidentes que yo misma había olvidado o minimizado. Carmela había sido testigo involuntaria de mi calvario, escuchando a través de las finas paredes del edificio los insultos, las amenazas veladas, las discusiones. Con cada nueva prueba, el expediente contra Manuel y doña Consuelo crecía. Ya no era solo mi palabra contra la de ellos. Eran hechos documentados, testimonios independientes, evidencias físicas. Pero mientras preparaba mi caso legal, otra idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que no compartí ni siquiera con Lucía o Maribel. Algo más simbólico, más definitivo. Durante mis años como traductora, había trabajado con varias inmobiliarias, traduciendo contratos y folletos para clientes extranjeros interesados en comprar propiedades en la costa valenciana. Uno de esos clientes, un agente inmobiliario británico llamado Richard, me había ofrecido varias veces trabajo estable en su agencia. Lo llamé un miércoles por la tarde. Richard, soy Elena. ¿Recuerdas que me ofreciste trabajo hace unos meses? Me preguntaba si la oferta sigue en pie. Elena, claro que sí. Justo estamos expandiendo la oficina. ¿Has decidido finalmente dejar el trabajo freelance? Estoy pasando por algunos cambios personales. Necesito estabilidad y un nuevo comienzo. Pues has llamado en el momento perfecto. Acabamos de conseguir varios proyectos grandes y necesitamos a alguien con tu experiencia. ¿Cuándo podrías empezar? En un par de semanas, si te parece bien. Antes necesito resolver algunas cosas. Perfecto. Pásate por la oficina cuando puedas y hablamos de los detalles. Después de colgar, busqué en mi ordenador un correo electrónico específico que había recibido meses atrás. Era de la propietaria del piso donde vivíamos Manuel, doña Consuelo y yo. La mujer, una anciana que vivía en Madrid, había estado considerando vender la propiedad y me había contactado a mí en lugar de a doña Consuelo porque, según sus palabras, pareces más razonable que esa mujer. En ese momento, había reenviado el correo a Manuel y me había olvidado del asunto. Él me dijo que su madre se haría cargo, como siempre. Ahora, ese correo podría ser mi salvación. Contacté con la propietaria y, para mi sorpresa, la casa seguía en venta. El precio era elevado, pero no imposible. Con mis ahorros y un préstamo, podría conseguirlo. Y con mi nuevo trabajo en la inmobiliaria de Richard, podría pagar las cuotas. No estaba segura de si estaba tomando la decisión correcta. Comprar la casa donde había sufrido tanto parecía una locura, pero algo dentro de mí sabía que era el gesto perfecto, la forma definitiva de reclamar mi poder. Esa noche, mientras Lucía y Marta dormían, trabajé en mi ordenador hasta tarde, elaborando un plan detallado. No se trataba solo de ganar el caso legal, se trataba de recuperar mi dignidad de la manera más contundente posible. Cuando finalmente me acosté, dormí profundamente por primera vez en semanas. En mis sueños, caminaba por un pasillo largo y oscuro que gradualmente se iba iluminando. Al final del pasillo había una puerta abierta.
y más allá de ella, un futuro que por fin era realmente mío. El proceso para comprar la casa fue sorprendentemente rápido. La propietaria, doña Pilar, estaba deseando vender y cuando le expliqué mi situación, no todos los detalles, solo lo suficiente para que entendiera la urgencia, accedió a darme facilidades. El préstamo se aprobó en tiempo récord gracias a mis buenos antecedentes crediticios y a una carta de recomendación de Richard confirmando mi nuevo empleo. Es una inversión arriesgada, me advirtió Maribel cuando le conté mi plan. Estarás endeudada durante años. No pienso quedarme con la casa, le expliqué. Es solo temporal, una declaración de intenciones. Firmé los papeles un lunes por la mañana. Esa misma tarde, envié un burofax a Manuel y a doña Consuelo informándoles de que la propiedad había cambiado de dueño y que tenían un mes para desalojarla, según lo estipulado en la legislación española. Imagino su confusión al recibir la notificación. ¿Quién era esta desconocida, Elena Sánchez Vidal, que repentinamente reclamaba ser la propietaria de su hogar? El nombre les resultaría familiar, pero seguramente pensarían que era una coincidencia. Después de todo, ¿cómo iba yo, la sumisa Elena que pagaba su renta mensual sin rechistar, a convertirme en su casera? No tuve que esperar mucho para confirmar mis sospechas. Esa misma noche, mi teléfono comenzó a vibrar con llamadas de Manuel. No contesté. En cambio, le envié un mensaje. Toda comunicación debe realizarse a través de nuestros abogados. Su respuesta fue inmediata. ¿Qué demonios está pasando, Elena? ¿Has comprado la casa? ¿Cómo? ¿Con qué dinero? No respondí. Parte de mi nuevo poder residía en el silencio, pero un silencio elegido, no impuesto. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Seguí trabajando en mis traducciones. Comencé a prepararme para mi nuevo empleo y continué buscando un apartamento para mí. La compra de la casa había sido un movimiento estratégico, no un deseo de quedarme allí. Una semana después de enviar el burofax, recibí una llamada de un número desconocido. Era la hermana de Manuel, Teresa, con quien siempre había tenido una relación cordial pero distante. Elena, no entiendo qué está pasando. Mi madre está histérica. Dice que la estás echando de su casa. No es su casa, Teresa. Nunca lo fue. Era una propiedad alquilada, y ahora yo soy la propietaria. Pero, ¿por qué? ¿Es algún tipo de venganza? Llámalo justicia poética. Respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Tu madre me agredió con un bate de béisbol. Tu hermano se quedó mirando sin hacer nada. Ambos pensaron que podían tratarme como a una posesión, como a alguien sin voz ni derechos. Se equivocaron. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Teresa habló de nuevo, su voz sonaba diferente, más cautelosa. No sabía lo del bate. Manuel nos dijo que te habías ido después de una discusión, que estabas actuando de forma irracional. Tengo un informe médico que dice lo contrario. Y grabaciones, y testigos. ¿Quieres que te envíe las fotos de mis hematomas? No, yo te creo. Otro silencio. ¿Qué va a pasar ahora? Tienen que dejar la casa en el plazo indicado. No es negociable. Y el procedimiento judicial por agresión sigue su curso. Si quieren evitar un escándalo público, pueden aceptar un acuerdo extrajudicial, pero eso implicaría reconocer lo que hicieron y compensarme económicamente. Mi madre nunca admitirá nada, dijo Teresa con un suspiro. Es demasiado orgullosa. Entonces nos veremos en los tribunales. Después de colgar, me sentí extrañamente ligera. No había alzado la voz, no había perdido el control. Simplemente había expuesto los hechos, sin disculpas ni justificaciones. 3 días antes de que expirara el plazo para dejar la casa, recibí una llamada de Maribel. Manuel ha contactado con mi despacho. Quiere negociar. ¿Qué propone? Un acuerdo económico a cambio de retirar la denuncia por agresión. No menciona nada sobre la casa. No estoy interesada en su dinero y no voy a retirar la denuncia. También pide verte en persona. Dice que necesita hablar contigo directamente. Reflexioné unos momentos. Parte de mí quería negarse rotundamente, mantener esa distancia que me daba seguridad. Pero otra parte, quizás la más fuerte, necesitaba ese encuentro como cierre definitivo. De acuerdo, pero con condiciones. En tu despacho, contigo presente y sin su madre. La reunión se fijó para el día siguiente.
Elegí cuidadosamente mi atuendo, un traje sastre gris, profesional y neutro, ni demasiado formal ni demasiado casual, ropa de una mujer que no tiene nada que demostrar. Manuel llegó puntual. Estaba más delgado, con ojeras pronunciadas y el pelo sin peinar, tan diferente de su habitual imagen impecable de abogado exitoso. Cuando me vio, intentó acercarse, pero Maribel se interpuso sutilmente. «Gracias por acceder a esta reunión, Elena», comenzó, con esa voz que en otro tiempo me había parecido encantadora. «Quería disculparme en persona por lo que pasó. Mi madre no está bien. Tiene problemas de control de la ira desde hace años, pero nunca pensé que llegaría a algo así». «¿Y tú?», pregunté, manteniendo mi voz neutra. «¿También tienes problemas que expliquen por qué no me defendiste?». Se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que conocía bien. Entré en pánico. Fue un error terrible, lo reconozco. Debería haber intervenido, debería haberte protegido. Pero puedo compensarte. Podemos empezar de nuevo, sin mi madre. He estado buscando un apartamento para los dos. No hay un nosotros, Manuel. Lo interrumpí. No después de lo que pasó. Fue un error. Un momento terrible que no define nuestra relación. No fue un momento. Fue la culminación de años de abusos que permitiste y facilitaste. Me cobraste por vivir en una casa que ni siquiera era tuya. Me hiciste creer que debía aceptar el maltrato de tu madre como parte normal del matrimonio. Me convertiste en una prisionera, y cuando intenté defenderme, me traicionaste de la peor manera posible. Manuel bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. No sé qué decir. Lo siento. Realmente lo siento. Yo también lo siento. Siento haber tardado tanto en ver la verdad, pero ahora la veo con claridad, y no hay vuelta atrás. ¿Qué quieres entonces? ¿Dinero? ¿La casa? ¿Es eso? Podemos llegar a un acuerdo. Lo que quiero es justicia, y para eso, tu madre y tú tendréis que enfrentar las consecuencias de vuestros actos. En cuanto a la casa, ya es mía, y tenéis exactamente 3 días para desalojarla. No puedes echarnos así. Mi madre es una mujer mayor. Necesita tiempo para encontrar otro lugar. Habéis tenido 1 mes, que es más tiempo del que yo tuve cuando me vi obligada a huir en mitad de la noche, herida y aterrorizada. Manuel se hundió en su silla, derrotado. Por primera vez, vi en él no al abogado confiado o al hijo devoto, sino a un hombre enfrentándose a las consecuencias de sus propias elecciones. Era una visión patética, pero no sentí ni satisfacción ni pena. Solo una especie de claridad fría, como si estuviera observando una escena en la que ya no tenía un papel emocional. La mañana en que expiraba el plazo para dejar la casa, me presenté allí acompañada por un agente judicial y un cerrajero. No sabía si Manuel y doña Consuelo habrían acatado la orden o si tendríamos que proceder con un desalojo forzoso. Para mi sorpresa, la casa estaba vacía. Habían dejado algunos muebles viejos y montones de basura, pero se habían llevado todas sus pertenencias personales. En la mesa de la cocina encontré las llaves y una nota escrita con la inconfundible letra temblorosa de doña Consuelo. «Espero que estés satisfecha. Has destruido una familia». La doblé y la guardé en mi bolsillo, no como un recuerdo doloroso, sino como un testamento de su incorregible incapacidad para asumir responsabilidades. Recorrí lentamente las habitaciones vacías, ahora despojadas de las fotografías familiares, los adornos recargados que doña Consuelo atesoraba, los libros de derecho de Manuel. Las paredes desnudas parecían respirar por primera vez en años, liberadas de la opresión que había impregnado cada rincón. Me detuve en la cocina, donde había ocurrido el ataque. Podía recordar perfectamente la sensación del golpe, el dolor agudo, la incredulidad. Pero ahora, esos recuerdos parecían pertenecer a otra persona, a una versión de mí que ya no existía. «¿Qué piensa hacer con la propiedad, señora?», me preguntó el agente judicial, mientras firmaba los papeles que certificaban el desalojo completado. «Venderla», respondí sin dudarlo, «lo antes posible». Empecé mi nuevo trabajo en la inmobiliaria de Richard la semana siguiente al desalojo. El ritmo frenético de la oficina resultó ser exactamente lo que necesitaba. Clientes que atender, propiedades que visitar, contratos que traducir y revisar. No había tiempo para rumiar el pasado cuando tenía que mostrar apartamentos a parejas británicas jubiladas o explicar las complejidades legales del mercado inmobiliario español a inversores alemanes.
Richard fue un jefe comprensivo. No le había contado todos los detalles de mi situación personal, pero sabía lo suficiente para entender que estaba pasando por un momento difícil. «Tómate el tiempo que necesites para adaptarte», me dijo durante mi primera semana. «Y si tienes que ausentarte para trámites legales o lo que sea, solo tienes que avisarme con antelación». Mi primer sueldo lo invertí en un apartamento pequeño pero luminoso en el barrio de Benimaclet, lo suficientemente lejos de mi antigua casa como para no cruzarme con Manuel o su madre, pero cerca de la oficina y del centro de la ciudad. Era un tercer piso sin ascensor en un edificio antiguo, con suelos de baldosas hidráulicas y ventanas que daban a un patio interior lleno de plantas. El alquiler era razonable, y el casero, un profesor universitario jubilado, no puso problemas cuando le expliqué que estaba en proceso de divorcio. «Mi hija pasó por algo similar hace unos años», me dijo mientras firmábamos el contrato. «A veces necesitamos empezar de cero». Lucía y Marta me ayudaron a instalarme. No tenía muchas posesiones. Algunos muebles básicos que compré de segunda mano, mis libros, mi ordenador, mi ropa. Pero era suficiente. Había algo liberador en la simplicidad, en poseer solo lo necesario, en no estar rodeada de objetos cargados de recuerdos dolorosos. El caso judicial seguía su curso. Maribel me mantenía informada de cada novedad, de cada intento de la defensa de Manuel y doña Consuelo por desacreditar mi versión de los hechos. Habían contratado a uno de los mejores abogados penalistas de Valencia, un viejo amigo de la familia de Manuel. Su estrategia era previsible: pintar a doña Consuelo como una anciana frágil que había actuado en un momento de confusión, y a mí como una extranjera manipuladora que había planeado todo para quedarse con su dinero. «No te preocupes», me aseguró Maribel. «Tenemos pruebas sólidas, y el juez no es tonto. Ve estos casos constantemente». El juicio se fijó para octubre, casi 6 meses después del incidente. 6 meses que aproveché para reconstruirme, para volver a aprender quién era Elena Sánchez Vidal, sin la sombra constante de Manuel y doña Consuelo. Volví a contactar con viejos amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Retomé mi afición por la fotografía, saliendo los domingos a capturar rincones de Valencia con mi cámara. Me apunté a clases de yoga en un centro cerca de mi nuevo piso, donde conocí a Sofía, una psicóloga que acabaría convirtiéndose en una amiga cercana y más tarde en mi terapeuta. El trauma no desaparece solo porque hayas salido de la situación abusiva, me explicó Sofía durante una de nuestras primeras sesiones formales. Tu cuerpo, tu mente, todavía están procesando lo que viviste. Dale tiempo y espacio para sanar. Y tenía razón. Había días en que me despertaba sobresaltada, creyendo escuchar la voz de doña Consuelo. Noches en que soñaba con el golpe del bate, con la mirada indiferente de Manuel. Momentos en que un ruido fuerte me hacía encogerme instintivamente. Pero esos episodios se fueron espaciando con el tiempo, volviéndose menos intensos, menos paralizantes. La casa, mientras tanto, se vendió por un precio superior al que había pagado por ella. El mercado inmobiliario valenciano estaba en auge, y mi trabajo en la agencia me había permitido presentarla y negociar de forma ventajosa. Usé las ganancias para pagar parte del préstamo y para contratar a un abogado especializado en derecho internacional que me ayudara a resolver mi situación migratoria tras el divorcio. No quiero depender del matrimonio para mantener mi residencia en España, le expliqué. Quiero estar aquí por mis propios méritos. Para mi alivio, mi permiso de residencia y trabajo no estaba en peligro. Tenía un empleo estable, pagaba mis impuestos y no había cometido ningún delito. Podría seguir viviendo en Valencia, la ciudad que, a pesar de todo, había llegado a considerar mi hogar. A medida que se acercaba la fecha del juicio, mis nervios aumentaban. No por el resultado legal, confiaba en Maribel y en la solidez de nuestras pruebas, sino por la perspectiva de ver a Manuel y a doña Consuelo de nuevo, de tener que revivir aquella noche terrible ante un tribunal lleno de extraños. «Estaré a tu lado en todo momento», me prometió Lucía, que había pedido días libres en su trabajo para acompañarme. «Y recuerda que eres tú quien tiene el poder ahora. Ellos son los acusados». El día antes del juicio, recibí una llamada inesperada de Teresa, la hermana de Manuel. «No debería estar haciendo esto», comenzó, su voz apenas un susurro. «Pero creo que necesitas saberlo. Manuel y mi madre están planeando algo.
Él tiene un colega en la policía que va a testificar que acudiste a la comisaría con lesiones autoinfligidas, que todo fue una estrategia para obtener la casa. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué me cuentas esto? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Porque lo que te hicieron estuvo mal, y porque estoy cansada de las mentiras, de las manipulaciones. He pasado toda mi vida viendo a mi madre destruir a cualquiera que se interponga en su camino, incluyendo a mi propio padre. No puedo seguir siendo cómplice. Gracias, dije, sinceramente conmovida. ¿Testificarías? ¿Contarías lo que sabes? No puedo, respondió, y pude escuchar el miedo en su voz. Mi madre, no sabes de lo que es capaz, pero te he enviado algo por correo electrónico. Revísalo. Después de colgar, abrí mi correo. Teresa me había enviado capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre ella, Manuel y su madre, donde discutían abiertamente cómo falsificar testimonios, cómo presionar a los vecinos para que no declararan en mi favor. Era la evidencia que necesitábamos para desmontar su estrategia. Reenvié inmediatamente los correos a Maribel, quien respondió en minutos. Esto cambia todo. Voy a presentarlo mañana como prueba de intento de obstrucción a la justicia. El día del juicio amaneció despejado, uno de esos días perfectos de otoño valenciano en que el cielo es de un azul imposible y el aire tiene una claridad que parece hacer que todos los colores sean más intensos. Me vestí con cuidado. Un vestido sencillo pero elegante, zapatos cómodos, el pelo recogido en un moño bajo. Quería proyectar calma y dignidad, no vulnerabilidad. El juzgado estaba en el centro de Valencia, un edificio moderno que contrastaba con las construcciones históricas que lo rodeaban. En la sala de espera, vi a Manuel y a doña Consuelo por primera vez en meses. Él llevaba uno de sus trajes caros, pero le quedaba grande, como si hubiera perdido peso. Ella vestía completamente de negro, como una viuda, y me lanzó una mirada cargada de odio cuando me vio entrar con Lucía y Maribel. No desvié la mirada. No me encogí. Le sostuve la mirada, sin desafío pero también sin miedo. Y en ese momento supe que ya había ganado, independientemente del resultado del juicio. Más tarde, cuando el juez dictó sentencia, culpables de agresión y coacciones, con una indemnización sustancial y una orden de alejamiento permanente, no sentí la euforia que esperaba, solo una especie de alivio tranquilo, como quien por fin puede soltar una carga pesada que ha llevado durante demasiado tiempo. Al salir del juzgado, el sol de la tarde bañaba la plaza de la Virgen con una luz dorada. Me detuve un momento para absorber la belleza del momento, la sensación de ligereza que me invadía. ¿Estás bien?, me preguntó Lucía, apretando mi mano. Estoy en paz, respondí. Y era verdad. Han pasado 2 años desde entonces. Mi vida ha encontrado un nuevo ritmo, más tranquilo, más auténtico. Sigo trabajando en la inmobiliaria de Richard, donde recientemente me ascendieron a jefa del departamento internacional. Mi apartamento en Benimaclet se ha convertido en un verdadero hogar, lleno de plantas, libros y fotografías de mis nuevos recuerdos. Manuel y doña Consuelo se mudaron a Madrid después del juicio. A veces recibo noticias indirectas a través de conocidos comunes, pero es como oír hablar de personajes de una película que vi hace mucho tiempo. Ya no provocan ninguna emoción en mí, ni positiva ni negativa. Teresa y yo mantenemos una relación cordial a distancia. Me envía mensajes ocasionales, me felicita en mi cumpleaños. Sé que su gesto de advertirme antes del juicio le costó la relación con su familia, y siempre le estaré agradecida por ello. Sofía dice que mi proceso de sanación ha sido ejemplar, pero yo sé que sigo siendo un trabajo en progreso. Hay días mejores que otros, momentos en que los recuerdos vuelven con fuerza inesperada, pero ya no me definen, no controlan mi vida. Esta noche, mientras escribo estas líneas sentada en mi pequeño balcón, observando las luces de Valencia extenderse bajo el cielo nocturno, sonrío. No porque haya ganado, no porque me haya vengado, sino porque sobreviví, porque la mujer que una vez estuvo tirada en el suelo, sangrando y traicionada, ahora está aquí, fuerte y en paz, mirando hacia un futuro que por fin es verdaderamente suyo.